Bueno, hola a todos, gente de tercero o tercera. ¿Cómo andan? Espero que bien. La finalidad de este video es seguir con el autor Marx, es decir, necesariamente Marx, el autor, hace que la necesidad de dar un segundo video. Entonces, en cuanto, por así decirlo, un resumen del primer video, comenzamos explicando lo que plantea el autor Marx. Hicimos o definí generalmente lo que significa la palabra socialismo. Hablé de qué va a plantear Marx, es decir, el socialismo científico. Hablé de en qué se va a respaldar en Hegel, en donde dice que todo lo que sucede en la historia va a suceder de forma necesaria, y en donde Marx se va a respaldar, pero lo va a llevar a cabo en la caída del socialismo. Hablamos de la diferencia entre el socialismo científico y el socialismo utópico, es decir, el socialismo utópico llama Marx a los pensadores de su época, es decir, en la cual él vivía y que pensaban distinto a él, por eso los denomina socialismo utópico. Para eso hablamos de dos autores, Blanquier y Fourier, nos respaldamos en ello, dijimos las características de lo cual plantean en cuanto al socialismo utópico, de por qué una sociedad está como está, es decir, está mal, cuál era la cura para que esa sociedad mejore y en qué se basaban, en qué ejemplos se basaban, es decir, en los pueblos chicos, por ejemplo. En base a eso empezamos a hablar de Marx, es decir, Marx va a refutar a los socialismos utópicos, por ejemplo, diciendo que toda sociedad, por más chica que sea, produce. Entonces, por un lado va a refutar de esa manera, y por otro lado va a decir que los valores no van a cambiar nada, sino que los valores están a disposición de la clase opresora. Eso, más que nada, en resumen del primer video. Y también dijimos el tema de la propiedad privada de los medios de producción, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hablar de esta clase? ¿Qué vamos a comenzar hablando de esta clase? De un concepto muy importante que es complejo de definirlo, y este concepto va a marcar la clave de cómo va a caer definitivamente el capitalismo. Y va a ser mediante este concepto, o sea, promover este concepto, que es el despertar de la conciencia de clase. ¿Está? Una palabra clave, despertar de la conciencia de clase. Es decir, señores, hay que promover el despertar de la conciencia de clase. Es un concepto complejo para definirlo, pero bueno, lo voy a definir de la mejor manera para que se entienda, porque es clave, según Marx, para que el capitalismo caiga. ¿Está? ¿Qué es el despertar de la conciencia de clase? Bueno, ¿cómo explicarlo? Lo voy a explicar de esta manera. Entonces, el despertar de la conciencia de clase es hacerle entender al trabajador, es la caída de ficha, hacerle entender al trabajador que la base de la explotación son los medios de producción que pertenecen a la propiedad privada. ¿Está? Esto que se entienda, ¿sí? Porque es clave. Entonces, es la base de la explotación que los medios de producción pertenecen a la propiedad privada. Y en donde los medios de producción pertenecen a la propiedad privada, el trabajador ocupa el lugar de explotado. Entonces, hay que hacerles entender al trabajador o a la clase oprimida generalmente eso, es decir, que la base de la explotación pertenece a los medios de producción, pertenece a la propiedad privada, y que la clase oprimida en general, o por ejemplo en una fábrica el trabajador, ocupa el lugar de explotado.
Por ejemplo, un ejemplo de donde de manera teórica se despierta la conciencia de clase y no. Por ejemplo, yo soy un empleado de un supermercado, por ejemplo, estoy en el cajero, trabajo en el cajero y reflexiono y digo, bueno, es lo que me tocó, es el trabajo que me tocó, no queda otro. Laburo de esto y no me queda otra. ¿Qué sucede ahí? No se despertó la conciencia de clase. ¿Por qué? Porque estás aceptando lo que lo que vos te tocó. ¿Cuándo sucede que se despierta la conciencia de clase? Generalmente, cuando en ese mismo ejemplo, por ejemplo, digo, y no, pará, con lo que gano ni siquiera cubro mis necesidades para convivir. Bueno, o sea, en el mismo ejemplo se reflexiona de dos maneras. Bueno, la segunda, la que dije recién, mínimamente genera un despertar de la conciencia de clase, porque reflexiono y digo que lo que gano no cubre mis necesidades, y Marx va a decir que el despertar de la conciencia de clase es lo que dije hace un ratito, pero también es hacerle entender al trabajador, por ejemplo en una fábrica, que la plusvalía que él genera, es decir, ese plus de valor, no vuelve a él, es decir, a los trabajadores, no lo retiene, sino que es designado, o el destino de esa plusvalía va hacia otra persona. En este caso, por ejemplo, puede ser el dueño de la fábrica o el dueño del supermercado, por ejemplo. ¿Está? Entonces, de manera más completa, el despertar de la conciencia de clase es que la base de la explotación de los medios está de los medios de los medios de producción de la propiedad privada, es decir, que los medios de producción pertenecen a la propiedad privada y que en ese lugar el trabajador, en este caso el cajero del supermercado, ocupa el lugar de explotado y generalmente se diría la clase oprimida. ¿Y qué sucede? Que por ejemplo, el dueño de la fábrica o el dueño del supermercado no le da libertad de elegir al trabajador, porque si por ejemplo le dice, si no te gusta lo que te pago, andate y buscate tu trabajo, ¿está? Entonces, si se entendió eso, estaría perfecto. Entonces, eso es el despertar a la conciencia de clase. Pero solo es una parte, porque esto es de manera teórica. ¿Qué también se tiene que dar para que se despierte la conciencia de clase? Se tiene que dar lo que dice acá, que es la acción. Entonces, tiene que haber un nexo entre el despertar de la conciencia de clase y la acción. Es decir, no sirve de nada si en este caso despiertan la conciencia de clase, que el despertar de la conciencia de clase lo tienen que llevar a cabo los socialistas, los verdaderos socialistas. Entonces, tienen que hacerle entender al trabajador el despertar de la conciencia de clase, y los trabajadores, una vez que despertaron la conciencia de clase, si es que despertaron la conciencia de clase, tienen que llevarlo a cabo mediante la acción, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo y todos ustedes somos empleados de una fábrica, de una textil, el ejemplo que se les ocurra, y de un día para el otro decimos, no, ya está, basta. Por ejemplo, yo soy un empleado como ustedes y le digo, gente, con lo que ganamos, por ejemplo, vos, y señalo a uno de ustedes, no tenés para comprarle remedios a tu hija. Vos, señalo a otro y le digo, no tenés con lo que ganás, no tenés para comprarle las necesidades básicas a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que, en el ejemplo,
reflexionamos así, vamos a querer tomar la fábrica. Entonces, esa es la acción, es decir, llevar a cabo eso, esa reflexión, por ejemplo, y de un día, una mañana que vamos a trabajar, Marx va a decir, el camino va a ser, por ejemplo, tomando la fábrica, ¿sí? Esa va a ser la acción. Que si, por decir, bueno, pero esto se va a dar mediante la fuerza. Marx te diría, yo no, lo que busco no es que se lleve a cabo mediante la fuerza, sino es reflexionando y hablando entre los trabajadores. Es decir, no, la idea no es de un día para el otro ir y prender fuego cosas para cortar la calle, no, sino que mediante la reflexión mediante la palabra y hablando, hacerles entender a todos los trabajadores que no nos sirve seguir trabajando así, porque con lo que ganamos no cubrimos nuestras necesidades. Entonces, diciéndolo de manera más técnica, llevar a cabo la acción es apropiarse de los medios de producción, es decir, lo que dijimos lo que expliqué en el video pasado, que dejen de pertenecer a la propiedad privada de los medios de producción y que sean de todos y que no sean de nadie, es decir, y que la plusvalía vuelva a los trabajadores. Eso es esencial. Eso es el nexo entre el despertar de la conciencia de clase y la acción. Se tienen que dar tanto el despertar de la conciencia de clase como la acción. Pero, ¿qué va a decir Marx? No sirve de nada despertar la conciencia de clase, por ejemplo, si nosotros somos empleados de una textil, vamos al mismo ejemplo, o a otro, somos empleados, somos trabajadores de una fábrica, y somos 100, por ejemplo, y el despertar la conciencia de clase se despierta en 3, no sirve de nada, dice Marx. Hay que despertar la conciencia de clase en la mayoría de los trabajadores, en la mayoría de los empleados de la textil. Es decir, cuestión que sea necesario para que el despertar de la conciencia de clase se lleve a cabo mediante la acción, porque si le despertamos la conciencia de clase a 10 personas de 200 no sirve de nada, porque quedan 180 que no se le despertó la conciencia de clase, y entonces no se va a llevar a cabo tanto el despertar de la conciencia de clase y la caída del capitalismo. Por ejemplo, imagínense que esto, obviamente no sé que el dibujo no es de lo mejor, que este es el mapa de Argentina, por ejemplo. ¿Qué está queriendo entender Marx cuando se despierte la conciencia de clase en la mayoría de los trabajadores, por ejemplo? Imagínense que un día salen las noticias, por ejemplo, esto es Catamarca, este punto, y un día salen las noticias, dice, en una fábrica de Catamarca los trabajadores tomaron la fábrica. Obviamente, como plantearía Marx de la manera que él plantea, es decir, mediante la palabra y la reflexión. Bueno, 5 días después, por ejemplo, el segundo punto que dice más abajo, Corrientes. A los 5 días, trabajadores tomaron una fábrica de guitarras, por ejemplo. 5 días después, en Chubut, más abajo, trabajadores tomaron una fábrica de fideos, por ejemplo. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Porque hice muchos puntos esta vez. Porque una vez que se despierte la conciencia de clase
en la mayoría de las fábricas, en este caso en el ejemplo del país, eh, el capitalismo definitivamente va a caer, porque se despertó la conciencia de clase en la mayor, por ejemplo, en el 100% de la Argentina, si se despertó la conciencia de clase en el 90% del país, de la Argentina, entonces ahí sí va a decir Marx que, como es, va a decir Marx, ahí sí va a haber definitivamente una caída del capitalismo y en consecuencia la llegada del socialismo. ¿Está? Entonces eso es principalmente lo de este video. El despertar de la conciencia de clase. Concepto clave. Repasemos. Despertar la conciencia de clase. Hacerle entender al trabajador la caída de ficha que la base de la explotación de los medios de producción pertenece a la propiedad privada y que en ese lugar la clase oprimida ocupa el lugar de explotado, ya sea un trabajador de una fábrica, de una textil, de un supermercado, etc. ¿Qué más? Definiendo la conciencia de clase, que la plusvalía que genera el trabajador no la retiene, sino que es destinada a otra persona, que en este caso puede ser el dueño de la fábrica, el dueño del supermercado, etc. Y que en consecuencia el dueño de la fábrica o del supermercado no le genera libertad de elegir al trabajador, porque en este caso, como di el ejemplo, si no se siente cómodo con el trabajo que tiene, el dueño de la fábrica o del supermercado le diría, bueno, andate a trabajar a otro lado. Entonces no, de ninguna manera tiene la posibilidad de retener la plusvalía. Y la otra opción sería que el trabajador sea dueño de la fábrica o tenga una propia fábrica, pero para decir Marx no tiene la posibilidad de hacerlo porque su base económica, por así decirlo, no le alcanza para llevar a cabo ser dueño de una fábrica, por ejemplo. Luego dijimos que después de que se despierta la conciencia de clase, y va a decir Marx, eso lo tienen que llevar a cabo los socialistas, los verdaderos socialistas, se tiene que dar la acción. Describí en la hoja que tiene que haber un nexo entre el despertar de la conciencia de clase y la acción, es decir, adueñarse de los medios de producción y que los medios de producción ya no pertenezcan a propiedad privada y que pertenezcan a todos y a la vez a nadie, es decir, a los trabajadores, y que la plusvalía vuelva a los trabajadores. Dimos el ejemplo de la textil, del supermercado, etc. Bueno, por último, en cuanto va a decir Marx, cuando caiga el capitalismo, obviamente va a decir va a llegar el socialismo. Y cuando llegue el socialismo va a decir que el Estado va a ser innecesario. ¿Por qué va a decir Marx? Porque si definimos al Estado en general, lo que yo entiendo es que el Estado administra las cosas, es decir, administra a las personas. Y Marx va a decir, cuando se despierte la conciencia de clases, el Estado va a ser innecesario porque ya al haber despertado la conciencia de clase, ya van a entender qué hacer los trabajadores y qué hacer las personas. Es decir, ya con hacerle entender que la plusvalía debe volver a los trabajadores y que mediante eso a todas las personas, porque eso es lo que eso sería el socialismo, que a todos les llegue lo necesario para convivir, es decir, a todos no le haga falta nada, es decir, que a todos tengan lo necesario para convivir. Pero uno me podría decir, bueno, sucedía el año pasado, decían, entonces yo no me podría ir, si yo soy
yo doy el ejemplo yo me quiero ir a Brasil, no podría, y Marx diría no, porque eso es pensamiento burgués, es decir, eso es pensamiento capitalista, porque irse a Brasil no es una prioridad, porque hay muchas cosas antes que deben priorizarse, como que, por ejemplo, si yo soy padre y pienso que quiero ir a Brasil, lo necesario es que tanto a vos como a todos no le falta, no le hagan falta las necesidades básicas, como comer, como tener lo necesario para estudiar, para convivir, para tener la ropa, para combatir el invierno, el verano. Entonces, el irse a Brasil o al país que se les ocurra no es una prioridad en el socialismo. ¿Está? Bueno, ese era un ejemplo para, más que nada, que se me ocurrió, que sucedió el año pasado. Y por último, va a decir que una vez que llegue el socialismo, Marx, en su pensamiento optimista, por así decirlo, de ahí en adelante va a ser todo socialismo. Porque ustedes dirán, bueno, qué exagerado. Pero a partir, eso Marx dice porque a partir de que sucedió el despertar de la conciencia de clase, ya todo de ahí en adelante va a ser socialismo, porque la gente va a entender lo que tiene que hacer, por así decirlo. Y por último va a decir que es el fin de la historia, es decir, a partir de eso es todo socialismo. Ya está, el capitalismo ya no va a volver. Todo eso es un pensamiento optimista. Está, obviamente, como que tendrá resonancia eso, pero eso lo lleva a cabo por su optimismo. Es como que va a predecir el futuro. ¿Sí? Bueno, como andan nuevamente, en el video anterior explicamos qué es el despertar de la conciencia de clase, cómo se debe llevar a cabo, es decir, un nexo entre el despertar de la conciencia de clase y la acción, que esos dos conceptos, tanto el despertar de la conciencia de clase como la acción, van a generar la caída del capitalismo y la llegada del socialismo, y a partir de eso, de ahí en más va a haber todo socialismo según Marx. También dijimos que el Estado era innecesario porque a partir de la conciencia de clase ya la gente ya va a entender qué debe hacer, y el Estado va a ser innecesario porque administra las cosas, administra a las personas. Y mediante el despertar de la conciencia de clase eso no va a ser necesario, es decir, la presencia del Estado. Creo que esos fueron los conceptos del video anterior, si no me olvido ninguna otra cosa. Bueno, quedan 2 o 3 conceptos a explicar de Marx. Bueno, Marx va a decir que en toda sociedad, y para eso vamos a trazar una línea en el medio, y vamos a hablar de algunos conceptos como Marx va a decir que en toda sociedad van a existir, si trazamos una línea en una sociedad, en un sistema de producción, van a existir 2 cosas. Por un lado, son 3 palabras, la de abajo, que en realidad significan lo mismo. En toda base de una sociedad van a existir modos de producción, base económica o estructura.
atento a estos tres conceptos. Y nos vamos a detener en una de las tres, que es la estructura. ¿Qué significaría una estructura según Marx? Significaría que la estructura tiene apoyado algo por encima de esa estructura, es decir, de ello. ¿Qué lo va a denominar? ¿Qué es lo que está arriba? Superestructura. ¿Está? Yo puse una S, pero significa superestructura. Entonces, la estructura tiene apoyado por encima una superestructura. ¿Qué es la superestructura? Es otra estructura que está por encima o que está apoyado por sobre otra estructura. Entonces, la estructura tiene algo apoyado por encima de ello, que es la superestructura. La superestructura es otra estructura que está apoyado por encima de otra estructura. Parece medio confuso, pero es entendible. Bueno, dijimos en un principio que nos vamos a detener en la estructura o en la parte de abajo, es decir, en la base de la sociedad o un sistema de producción. ¿Cómo está compuesto la estructura, la base económica, el modo de producción? Va a decir Marx que el modo de producción, la estructura, la base económica, va a estar caracterizado por dos aspectos. Uno va a ser la fuerza de producción y la segunda característica va a ser las relaciones de producción. Entonces, toda base económica, es decir, en toda estructura, modo de producción, va a haber fuerza de producción, se va a caracterizar por fuerza de producción y por relaciones de producción. Por ejemplo, vayamos al sistema feudal. Por ejemplo, un sistema feudal se caracteriza por un rey que es dueño de unas tierras y para llevar a cabo esas tierras, es decir, explotarlas, va a utilizar a campesinos, pero el rey no va a querer hacer ese trabajo, es decir, todo las cosas intermediarias que lleva para que el campesino explote esas tierras, y en cada parte de las tierras va a asignar un feudo. Un señor va a asignar feudos. Entonces, para eso va a asignar un señor feudal, es decir, para que haga el trabajo que él no quiere hacer. Entonces, el señor feudal lo que está obligado a hacer es explotar las tierras por medio de los campesinos. Cuando el rey necesita a los campesinos para llevar a cabo una guerra, por ejemplo, o para defender sus tierras, el señor feudal les debe dar los campesinos para defender su territorio, por así decirlo. ¿A qué voy con esto? Que entre el rey, el señor feudal y los campesinos, ¿qué sucede entre esas tres personas, por así decirlo? Hay relaciones de producción. Esas son las relaciones de producción. Las relaciones que hay entre las personas. ¿Sí? A eso iba el ejemplo. ¿Y cuáles son las fuerzas de producción? Que están en el mismo ejemplo. Que se caracterizan en el ejemplo. En este caso, en el sistema feudal, va a ser la tierra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la fuerza de producción son las herramientas de trabajo. La tierra, porque sin la tierra no pueden explotar.
no pueden producir. Una carretilla en una fábrica sería una máquina, eh, etcétera. Entonces, a eso iba con el ejemplo, que entonces todo modo de producción, toda estructura se caracteriza por fuerza de producción y relaciones de producción. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué voy con esto? Perdón. Es que Marx va a decir que en toda sociedad humana, o sea, si se, se van al pasado, a la historia, en el Imperio Romano, en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XV, hay una de las dos que evoluciona de manera imparable, va a decir Marx. Que eso van a ser las fuerzas de producción. Es decir, va a decir Marx, si Dios existiera, si hay algo que no va a poder hacer es parar la evolución de la fuerza de producción. Es decir, van a evolucionar de manera imparable. Pero les hago una pregunta. Los medios de producción, es decir, en este caso la fuerza de producción, siempre evolucionaron de la misma manera. Marx te va a decir no. No siempre evolucionaron de la misma manera. Por ejemplo, en el siglo V, por ejemplo, evolucionó de manera lenta, le diría Marx. En cambio, en el siglo XIX y el siglo XX, las fuerzas de producción evolucionaron de manera más rápida en comparación con el siglo V. ¿A qué va todo esto? ¿En qué relación hay entre los dos? Es decir, entre la fuerza de producción y las relaciones de producción. Va a decir que la fuerza de producción, para que se desplieguen o para que se lleven a cabo, van a necesitar de las relaciones de producción, ¿sí? Entonces, la fuerza de producción, para que se lleven adelante, se lleven a cabo o se desplieguen, necesitan de las relaciones de producción. ¿Está? Entonces, a partir de eso, entonces, por ejemplo, en una fábrica, la máquina, para que funcione, si esa fuerza de producción, necesita del trabajador. En el campo, la tierra, para que produzca, necesita del campesino, por ejemplo. Entonces, eso es a lo que va. Que necesariamente necesitan la fuerza de producción de las relaciones de producción para que se desplieguen de manera adecuada o de manera correcta. A partir de esa relación, Marx va a decir que van a suceder dos cosas. Que las fuerzas de producción, que las relaciones de producción generen un despliegue óptimo de la fuerza de producción y en consecuencia haya producción de manera adecuada, es decir, que se lleven adelante. Pero la segunda característica va a decir que las relaciones de producción no generen ¿cómo decirlo? Para que me salga la palabra, el marco adecuado, es decir, para que las fuerzas de producción se desplieguen. Entonces, por un lado, las relaciones de producción van a generar un marco adecuado para que las fuerzas de producción se desplieguen, y por otro lado, las relaciones de producción no van a generar un marco adecuado para que la fuerza de producción se despliegue. ¿Y qué sucede en la segunda característica? Como la fuerza de producción evoluciona de manera imparable, las relaciones de producción, es decir, las relaciones de pares entre los trabajadores, entre el dueño y el trabajador, nos genera un marco adecuado. ¿Y eso qué va a generar? Según Marx, va a generar crisis, va a generar revolución, desempleo, etc. ¿Está? Entonces eso es lo que iba con el ejemplo del sistema feudal, etc. Entonces,
en toda sociedad, en un sistema de producción, va a existir el modo de producción, base estructura, es decir, la base de la sociedad va a estar compuesta por el modo de producción, base económica, estructura, y encima de eso va a estar apoyado la superestructura. ¿Está? Entonces, eso en cuanto a la base económica, la estructura y los modos de producción. Bueno, explicamos lo de la estructura, cómo está compuesta. Ahora vayamos a la parte, lo que está apoyado por encima de la estructura, que es la superestructura. ¿Qué es la superestructura? La superestructura está compuesta por la cultura de la sociedad. Es decir, la cultura de la sociedad se compone de cierta religión, cierto arte, cierto sistema político, etc. Entonces, si en la estructura hay relaciones de producción, es decir, relaciones de explotación, vayamos al Marx diría, en un sistema capitalista hay relaciones de producción en la estructura, es decir, relaciones de explotación, que va a generar una superestructura que le convenga a la clase opresora. Es decir, si la superestructura es una cierta religión, cierto arte, cierta forma de gobierno, es decir, las relaciones de explotación que va a generar la estructura, como hablamos en el primer video, van a justificar esas relaciones de explotación para que esa superestructura perdure en el tiempo. Entonces, ¿por qué digo que en la estructura hay relaciones de explotación? Porque Marx diría, si en un sistema no es socialista, va a haber relaciones de explotación, como dije en el primer video. Entonces, dijimos que la superestructura es la cultura de una sociedad, cierta religión, cierto arte, cierto sistema político, forma de gobierno. Entonces, al haber en la estructura relaciones de producción, que esos son, según Marx, para el capitalismo, relaciones de explotación, la superestructura va a justificar esas relaciones de explotación para que perduren en el tiempo. ¿Para qué? Para que perduren en el tiempo, para que siga existiendo. Entonces todo eso lo va a justificar para que perdure en el tiempo lo mayor posible. Porque más diría, si no es un sistema socialista, las relaciones siempre van a ser de explotación. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan de este video. Que por un lado, en un sistema en un sistema o en una sociedad por un lado hay una base, que es el modo de producción, base económica, estructura, que está caracterizado por la fuerza de producción, es decir, las herramientas de trabajo, y por las relaciones de producción, las relaciones de las personas, las relaciones de pares, relaciones de los trabajadores, relaciones entre el dueño y el trabajador de una fábrica, por ejemplo. Dijimos que de las dos características una evoluciona de manera imparable, que es la fuerza de producción. Hablamos de qué relación tienen ambas, que necesariamente las fuerzas de producción necesitan del marco adecuado de las relaciones de producción para que se desplieguen, ¿sí? Pero si no sucedía eso, sucede lo contrario, es decir, que las relaciones de producción no generan el marco adecuado para que las fuerzas de producción no se lleven a cabo, y eso va a generar crisis, desempleo, revolución, etc. Y necesariamente lo que se debe hacer es cambiar las relaciones de producción para que generen un marco adecuado para que las fuerzas de producción se desplieguen. Eso es en cuanto a la base, es decir, a la estructura del modo de producción.
En cuanto a la superestructura, dijimos que es la cultura de la sociedad, es decir, cierta religión, ciertas leyes, cierta forma de gobierno, y que Marx diría que en un sistema no socialista, en la estructura hay relaciones de producción, que son relaciones de explotación, y lo que se va a buscar es, la superestructura es justificar esas relaciones de explotación para que perduren en el tiempo lo mayor posible, justificándolo por cierta religión, utilizando la religión, utilizando el arte, utilizando esa forma de gobierno para toda religión, forma de gobierno, el arte, etcétera, para justificar las relaciones de explotación y perduren en el tiempo. Sí, se entendió eso. Era la idea, si se entendió eso, era la idea del video, y con esto se terminarían o se culminaría Marx, ¿sí?